Hola a todos y bienvenidos al curso de Álgebra 1. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de expresiones algebraicas. Ese va a ser el tema de la clase de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en la clase de hoy? Primero que todo vamos a abordar la definición de una expresión algebraica. Posteriormente vamos a estudiar cómo se clasifican las expresiones algebraicas. En tercer lugar vamos a estudiar la operatoria con expresiones algebraicas para terminar con ejercicios. Primero que todo, ¿qué es una expresión algebraica? Como ustedes pueden ver ahí, una expresión algebraica es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados con constantes, todas ellas ligadas por un número finito de operaciones de suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que va a quedar un poco más claro con ejemplos. Primer ejemplo, x cuadrado más 2xy. Esta expresión que está aquí es una expresión algebraica. Y fíjense bien, es una expresión en la que están relacionados valores indeterminados, por ejemplo, x, y, x cuadrado. En este caso con sumas, aparecen constantes, como el 2. Entonces cumple lo que aquí aparece. Esto de aquí es una expresión algebraica. No tienen que aparecer necesariamente resta, producto, cociente, potencia, raíz, todas al mismo tiempo, pero sí tiene que aparecer alguna de ellas. Como segundo ejemplo podemos tener esta expresión que está acá. Si ustedes se fijan, esto también es una expresión algebraica. Fíjense bien, en esta expresión aparecen valores indeterminados, x, y al cuadrado, x al cubo, aparecen raíces, aparecen constantes, están separados por suma. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de expresión algebraica. Acá tenemos otro ejemplo de expresión algebraica. 3 quintos x a la cuarta z más un séptimo y menos 3. En este caso también tenemos una expresión algebraica. Cabe señalar algo importante. Para los intereses del curso, a nosotros nos va a interesar trabajar con expresiones algebraicas como el ejemplo 1 o el ejemplo 3, que se denominan expresiones algebraicas de tipo polinomial. No nos va a interesar trabajar con aquellas en donde aparezcan cocientes o divisiones ni raíces, como por ejemplo el caso 2 que aquí presentamos, ¿ok? Y eso es bien importante de señalar de ahora en adelante en el curso. Otro ejemplo, el área de un círculo. El área de un círculo de radio R, bien conocido es que su área viene dada por pi r cuadrado. Eso es una expresión algebraica. El volumen de una esfera, 4 tercios pi r cubo, donde r es el radio, también es una expresión algebraica. El área del cilindro, que viene dado por 2pi RH más 2pi por r cuadrado, es un ejemplo también de expresión algebraica. En este caso, r cumple el rol de radio y h es la altura del cilindro. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Bueno, la clasificación puede ser según el tipo, según la cantidad de elementos que tenga la expresión algebraica. Así lo vamos a clasificar. Por ejemplo, una expresión algebraica va a ser un monomio si solo está compuesto de un término algebraico. Por ejemplo, 2xy cuadrado. Aquí vemos que solo hay un término algebraico. Esto es una expresión algebraica, ¿verdad? Binomio, cuando tiene solo dos términos algebraicos distintos. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 4z. Aquí podemos ver que hay dos monomios. 3x cuadrado solo es un monomio. Acá tenemos 4z, es otro monomio. Pero en este caso la expresión completa es un binomio porque está compuesto de dos términos algebraicos distintos. En este caso 3x cuadrado y 4z, que están separados por una resta. Trinomio, solo tres términos algebraicos distintos. Ahí hay un ejemplo. 1,
2, 3 términos algebraicos distintos. O multinomio, cuando la expresión algebraica tiene más de 3 términos algebraicos distintos. Por ejemplo, esta expresión de acá, que tiene 4 términos algebraicos distintos. Este es 1, 4x cubo, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, multinomio es cuando tiene más de 3. 4, 5, 6, 7, etc. En esta tabla es importante observar que podemos tener, por ejemplo, distintas expresiones algebraicas y según la expresión algebraica se va clasificando según su cantidad de términos. Por ejemplo, a más b vemos que tiene 2 términos, por lo tanto es un binomio. De la misma manera, 9a menos c tiene 2 términos. Veamos acá, por ejemplo, ¿qué pasa con esta expresión de acá? Tiene 3 términos, por lo tanto es un trinomio. Cuidado, esta expresión aparentemente tiene 4 términos, pero sin embargo lo colocamos como trinomio. Cuidado, la idea es que los términos sean distintos. En ese caso, los términos distintos acá son xy, 4, y estos dos que están aquí en realidad son términos semejantes. Yo lo puedo reducir y dejarlo como 6ab. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en realidad esta expresión algebraica tiene 3 elementos, 3 términos. Por eso es que es un trinomio. Queda de tarea para ustedes verificar cómo se comporta el resto de la tabla. Importante observar, por ejemplo, si tenemos esta expresión algebraica, que sería un monomio, ¿verdad? Que este monomio tiene, por ejemplo, distintos elementos. Por ejemplo, el 13 se va a llamar factor numérico, x cuadrado y va a ser el factor literal, y el grado de este polinomio va a ser 3, perdón, de esta expresión algebraica. ¿Por qué va a ser 3? Fíjense que esta expresión está al cuadrado y este está elevado a 1. Por lo tanto, vamos a sumar los exponentes y nos va a dar 3. Por lo tanto, su grado es 3. De la misma manera, por ejemplo, esta expresión algebraica, un monomio, ¿verdad? ¿Cuál es el factor numérico? En este caso, el coeficiente que acompaña la expresión. En el caso anterior era 13, acá sería menos 1. Ahí está ese menos. ¿Cuál es el factor literal? ¿Verdad? ¿Cuáles son las letras que acompañan a este monomio? En este caso sería x cuadrado por a elevado a 7. Todo eso sería el factor literal. ¿Cuál sería el grado de este monomio? 9. ¿Por qué 9? Específicamente porque aquí el exponente es 2, acá el exponente es 7 y se suman. En general, lo que vamos a hacer siempre es sumar todos los exponentes y eso va a dar el grado de estos monomios. ¿Qué pasa acá? Acá ya no tenemos un monomio como en el caso anterior. Acá tendríamos, ¿cómo se llamaría esta expresión? ¿Binomio? ¿Trinomio? Trinomio, ¿verdad? Porque son 3 expresiones distintas. Acá en este caso está compuesta de 3 monomios. En cada uno de estos monomios podríamos determinar cuál es el factor numérico, el factor literal y su grado, respectivamente. Pero como trinomio, solo nos podríamos preguntar por cuál es su grado. ¿Okay? ¿Cuál es el grado de esta expresión algebraica, de este trinomio? El grado es 10. ¿Por qué? Veámoslo bien. Analicemos este monomio que aquí aparece. Este monomio que tiene factor numérico 1, el grado de este, ¿cuál es? Veamos, ¿cuál es el exponente de este? 3. ¿Cuál es el exponente de este? 4. ¿Cuál es el exponente de este? 1. Este monomio tiene grado 8, ¿verdad? 4 más 1, ahí hay un 1 escondido y acá hay un 3. De la misma manera, ¿cuál es el grado de este? 3 más 1, que es el exponente de b, 4.
¿Y cuál es el exponente de este? Aquí tengo 9, aquí tengo 1. El grado de esta expresión es 10. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor de todos? 10. El grado es 10. Entonces, en términos generales, cuando tengo un binomio, un trinomio, un polinomio en general, el grado de dicha expresión algebraica va a ser el mayor de los grados de cada monomio.